Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Envié un pequeño video Ujú. para que lo podamos proyectar. Entonces, pero ahí me gustaría que no se utilizara el audio, nada más exclusivamente la imagen como tal, por favor. Sí, usted me dice, ya aquí lo tengo. Usted me dice cuando lo pongamos. Sí, sí, sí. Mm, ¿Podemos probar la presentación? Sí. No, nada más la proyección, por favor. A ver, creo que ya puse pantalla completa. Eh, Todavía no, me parece con... Ok, ahí está bien. Ok. Ok, bueno, al parecer todo está bien. Ujú. Y además, lo importante era lo de que ya podías ahí tener la presentación a la mano y lo del video que quiero que se reproduzca. Sí, ya lo tengo. Ok, Ahí. perfecto. Y además me dicen en cuanto quieren que comencemos, por favor. Ok, sí, ahorita a las 11 vamos a iniciar. Gracias. Esperemos que se conecten más personas y ahorita empezamos. Sí, gracias.
Muy bien, pues muy buenos días a todos los asistentes. Vamos a iniciar con esta conferencia del día de hoy, de este ciclo de conferencias denominado Las Ciencias Ambientales y el Equilibrio Hombre-Ambiente. El día de hoy el tema es láseres y sus aplicaciones y nos acompaña el doctor Oscar Javier Zapata Nava. A continuación, hay algunas indicaciones para todos los que nos acompañan el día de hoy. Antes de iniciar, pues número 1, les pedimos que por favor silencien su micrófono. Esto se encuentra en la parte inferior izquierda de la plataforma de Zoom. Esto para no interrumpir el audio del conferencista. Número 2, es opcional encender tu cámara. Número 3, si tienes una duda o quieres realizar una pregunta al ponente, puedes hacerlo por el chat. En la sesión de preguntas se darán lectura. Es importante mencionar que todas estas preguntas se le van a hacer llegar al doctor Zapata para que él pueda checar sus comentarios, pueda checar sus preguntas. Y por último, revisa tu visualización de la pantalla de manera que puedas observar correctamente la presentación. ¿Cuál es la estructura de la conferencia virtual? Voy a presentar al ponente con un breve abstract de su currículum y trayectoria. Después viene la exposición de la ponencia con una duración de 60 minutos y habrá una sección de preguntas y respuestas, más o menos de 5 a 10 minutos en esta sección de preguntas y respuestas, y haremos el cierre de la conferencia. Por lo tanto, a continuación me voy a ponente. Bien, el doctor Oscar Javier Zapata Nava es profesor investigador asociado C en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1. Tiene un doctorado en ciencias con especialidad en óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Una maestría en ciencias con especialidad en óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y es ingeniero en electrónica con especialidad en robótica por el Instituto Tecnológico de Puebla. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desarrollando el proyecto Nanoestructuras de Silicio Poroso como base para cristales fotónicos, y un postdoctorado en el INAOE desarrollando el proyecto Fuente de Terahertz mediante antenas. Ha realizado estancias en la Universidad Autónoma de México, UNAM, con el objetivo de hacer redes de colaboración multidisciplinarias en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico con el proyecto Síntesis de Nanopartículas de Óxido de Silicio, y en el Instituto de Ingeniería UNAM, con el proyecto Desarrollo de Sensor de Fibra Óptica. En el INAOE, con el proyecto Generación de Hologramas mediante un modulador electro-óptico. En el Instituto de Ciencias de la UAP, con el proyecto Desarrollo de un sensor basado en fibra óptica. El doctor Zapata es investigador nacional nivel 1 y es miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados en el área 1, Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra. Pertenece al cuerpo académico Instrumentación y Control Optomecatrónico de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla. Sus líneas de investigación son láseres, terahertz, sistemas optomecatrónicos y aplicaciones láser. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Oscar Javier Nava. Muchas gracias, doctor Lara. Agradezco mucho la introducción. Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. No sé si esté con buen volumen el audio, si me escuchan adecuadamente. Otra de las indicaciones que voy a añadir
va a ser que durante la presentación vamos a hacer unas preguntas y me gustaría que por medio del chat pues, me vayan compartiendo sus respuestas, por favor. ¿Ok? Entonces, si me hace favor el doctor Lara de poner la presentación. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación. En esta ocasión la titulamos Láseres y sus aplicaciones. Como ya me presentó el doctor, yo soy el doctor Oscar Javier Zapata Nava y pertenezco a la División de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla. La siguiente, por favor. Este va a ser el plan de la presentación. Vamos a hacer una breve dedicatoria a uno de mis maestros, el doctor Cusin. Vamos a explicar lo que es un láser, lo que es la luz, cuáles son los fundamentos de un láser, por qué está compuesto un láser, cuáles son las características de un láser, cuáles son los tipos de láseres que existen. Vamos a ver algunos datos curiosos. También vamos a ver cómo se clasifican los láseres. Y por último, bueno, vamos a ver lo que son las aplicaciones de los mismos. Y veremos algunas perspectivas a futuro. ¿Ok? Por último, vamos a concluir. La que sigue, por favor. Bueno, me siento consternado, ¿verdad? Por la noticia que recibimos en estos días, la comunidad científica y en especial los miembros o los que participamos en INAOE, nos dieron la noticia de que uno de los grandes investigadores de este instituto y de México, ¿verdad?, había fallecido. En este caso, pues estoy hablando de mi gran maestro, el doctor Cusin, con quien conviví, ¿verdad? Y pues la verdad, pues sí me afectó la noticia. Les platico un poquito de lo que fue el doctor Cusin. El doctor Cusin fue uno de los mejores representantes de la gran escuela científica soviética, caracterizada por sus altísimos estándares científicos. Eh, Sus líneas de investigación fueron láseres, amplificadores ópticos, sensores de fibra óptica, diseño y aplicación de dispositivos de fibra óptica. Y como bien lo dice el doctor Rubén Ramos, el doctor Cusin podría considerarse como el padre de las fibras ópticas en México, un gran científico. Recuerdo un par de anécdotas de mi maestro. Una de ellas fue precisamente en el laboratorio donde trabajaba, como se muestra ahí en la fotografía. Después de ver lo teórico en el aula, nos fuimos al laboratorio y la verdad yo quedé impresionado con la destreza que tenía al usar todos los dispositivos que tenía en ese laboratorio. Él armó una práctica en 10 minutos y dijo, bueno, ahora les toca a ustedes, ahora replíquenla. Y nosotros pasó casi todo el día y no pudimos terminarla adecuadamente, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese momento vimos pues la gran experiencia que tenía en laboratorio y pues desde ahí fuimos aprendiendo de él, ¿no? Otra de las anécdotas que tengo fue que, bueno, yo tuve el honor de que él fuese parte de mi comité de revisión de tesis de doctorado, fue mi sinodal. Entonces, una de esas eh, dudas que a uno le salen en la cuestión de la tesis, fui precisamente a pedirle consejo. Y la verdad es que el problema que yo tenía eh, era que me estaban saliendo unos resultados experimentalmente que no concordaban con la teoría, ¿no? Y entonces él, recuerdo bien, y obviamente siempre te recibía con una gran sonrisa, ¿no? Y para él era todo muy, muy sencillo. Y en esa ocasión estaba desconcertado, ¿no? Y me decía, es que esto a veces sucede, a veces la teoría, o lo que nos da experimentalmente no concuerda con la teoría, y entonces hay que corregir los pasos, ¿no? Eh, la verdad es que, pues, yo me siento afortunado de haber conocido al doctor Cusin, y de lo que más admiré de él
Además de su gran trayectoria como científico, fue su gran sencillez. Como ser humano era una persona muy, muy sencilla, muy noble. Y otra cosa importante, su infinita paciencia con nosotros, ¿no? Con los estudiantes. Tenía una paciencia que de verdad que daba mucha confianza. Doctor Cusin, siempre lo recordaremos con cariño y admiración. Descanse en paz. Ok, pues ahora sí vamos a iniciar con la presentación formalmente, por favor, la que sigue. Ok, vamos a ver lo que es un láser, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Qué es un láser? La siguiente, por favor. Ok, un láser es una herramienta que nos permite determinar las características de los materiales debido a su naturaleza, ¿ok? En lo que resta de la presentación vamos a ver qué tan eh, em, importante es este tipo de fuentes, ¿ok? La palabra láser es un acrónimo del inglés que significa Light Amplification by Stimulate Emission. Doctor Zapata. Emission of radiation. En español. ¿Sí? Es que se pausó un poco. Ok. Creo que ya Bueno, regresó. sí, la que sigue, por favor. En español es luz amplificada por efecto de radiación estimulada. ¿Ok? Me dicen que se fue el audio. No sé si ahora ya me escuchen. Sí, ya lo escuchamos. Ok, perfecto. Ahora bien, entonces el láser es una fuente de luz. Ahora bien, ¿qué es la luz? Ok, la que sigue, por favor. La luz es una onda electromagnética. Y como bien sabemos, las ondas son cambios repetidos en un medio. ¿Ok? Todos nosotros en algún momento hemos creado alguna onda. En este momento yo estoy creando una onda sonora, ¿verdad? Que llega al dispositivo del micrófono. Ustedes la están recibiendo por medio de sus altavoces y esa es una onda que se va propagando en el aire, ¿ok? Entonces llega a sus oídos, la que sigue, por favor. Y nosotros excitamos el medio y tiene características bien definidas. Por ejemplo, algo que le llamamos longitud de onda, su altura y la velocidad a la cual se propaga. La que sigue, por favor. Entonces, el sonido, pues, es un tipo de onda. Y todos en algún momento hemos aventado o arrojado una piedra en un estanque, ¿verdad? Y hemos visto cómo se genera una onda. Hacemos una perturbación en ese medio, ¿ok? Bueno, pero estos dos ejemplos que acabo de dar de las ondas requieren de un medio para poder transportarse, ¿ok? La luz, la luz es una onda electromagnética. Entonces aquí viene a hacer un poco de reflexión. Por ejemplo, la luz que se genera en el sol llega a nosotros, ¿sí? Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué medio utiliza esa onda para llegar desde el sol hasta nosotros? Por ejemplo, una onda que nosotros generamos en el agua, pues el medio es el agua. En la voz, por ejemplo, se transmite a través del aire, ¿no? Pero la luz, ¿qué medio utiliza para, para llegar hasta nosotros desde el sol? Entonces, bueno, ahí habría que analizarlo, ¿no? Y eso es algo muy importante en las ondas electromagnéticas, porque una onda electromagnética, la que sigue, por favor, una onda electromagnética está formada precisamente por un campo eléctrico y un campo magnético. En la imagen, como lo pueden ver, el campo eléctrico es el que está en azul y el campo magnético es el que está en rojo. Para todos aquellos que han llevado un poco de electrónica o electromagnetismo, bien saben que si ustedes hacen oscilar un campo eléctrico, va a generar perpendicularmente a él un campo magnético, ¿sí? Entonces, la luz realmente no necesita un medio para transmitirse, ¿ok? Entonces, es una de las características principales de una onda electromagnética. Y entonces aquí podemos dividir eh,
precisamente esos dos tipos de ondas, ¿no? Las ondas longitudinales, como son las del audio, las del agua, y las ondas transversales, como son las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Bueno, la que sigue, por favor. Y entonces continuamos con lo que es la luz. ¿Qué es la luz, no? Bueno, pues dependiendo del tamaño de la longitud de onda, es decir, de la característica qué tan grande es, ¿verdad? Nosotros podemos decir que tiene mayor o menor energía. Y eso es importante porque si nosotros ubicamos la longitud de onda, podríamos saber si nos va a hacer daño o no, ¿no? Entonces, en este caso, a todo ese conjunto de longitudes de onda de radiación electromagnética se le conoce como espectro electromagnético. En la imagen, ustedes pueden ver los tamaños de esas longitudes de onda, están dibujados. Unas son muy largas, por ejemplo, las ondas de radio, microondas infrarrojos son muy largas, ¿no? En la luz visible, pues digamos que son como intermedias, y del lado derecho, a partir del ultravioleta, son ondas o longitudes de onda muy cortas. Entonces, entre la longitud de onda sea más corta, la energía es mayor, ¿ok? La energía es mayor. Y entonces, con eso nosotros vemos por qué cuando salimos, por ejemplo, en un día nublado, o cuando ustedes vamos a la playa y está nublado, y ustedes dicen, hoy el sol no da de lleno, entonces puedo andar sin protector y sin camisa. Y el resultado es que por la noche, pues vamos a tener ardor en la espalda, en la piel. ¿Por qué? Porque lo que nos dañó fueron los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta tienen más energía que un visible, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Ahora, si se fijan aquí puse una ecuación, energía es igual a H nu. Esa es la cuantificación que podemos hacer de la luz. Si nosotros conocemos la longitud de onda, podemos hacer paquetitos de energía utilizando esta ecuación. ¿Ok? Entonces, bueno, si se fijan, estamos hablando de ondas electromagnéticas, entonces la luz realmente es una onda, ¿no? Y también se comporta como paquetes de energía. Y, y entonces, en base a esto vamos a hacer la que sigue, por favor. Una pequeña... Ah, no, ya se pasó. Ok, era una antes. Bueno, creo que ya echamos a perder la dinámica. Bueno, si se fijan, entonces la luz es un campo eléctrico. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién ha sentido alguna vez el campo eléctrico? Entonces quiero ver sus comentarios en el chat, por favor. Todos en algún momento hemos sentido la presencia de ese campo eléctrico, aunque en la realidad no seamos tan conscientes de ello. ¿Por qué? Por ejemplo, los que hemos visto ciencia ficción con respecto a lo que tiene el poder de los Jedi, ¿no? Sienten la fuerza. Bueno, pues el, el campo eléctrico es algo similar a eso, ¿no? En esta dinámica era, ¿quién ha sentido alguna vez el campo eléctrico? Muchos dirían yo, y entonces yo preguntaría, ¿de qué forma? ¿Verdad? Y entonces no sabrían a veces qué contestar, ¿no? Y, por ejemplo, algunos que identifican algunos fenómenos eléctricos, ¿no? Algunos fenómenos eléctricos, bueno, en ese caso, pues por estática, ¿verdad? Sí hemos sentido el, el campo eléctrico, ¿no? Por una descarga eléctrica. Eso creo que sí, algunos lo hemos padecido, ¿no? Cuando vamos a saludar a alguien y ahí te hace una descarga eléctrica. Bueno, entonces la idea de esta dinámica es que cerremos los ojos, ¿verdad? Que cerremos los ojos y el doctor Marco nos va a hacer favor de cambiar de diapositiva. No abran los ojos hasta que yo les diga, ¿verdad? Entonces, cierren los ojos, la cambiamos y la pregunta ahora es, ¿están sintiendo el campo eléctrico? ¿Lo están sintiendo? Y entonces, bueno, no. Muchos van a decir no. Entonces, lo que yo les pediría es que abran los ojos, ¿no? Y entonces, en este momento, pues están viendo la imagen de un bebé, ¿verdad? Que se ve muy tierno. Entonces, esto genera una reacción. Y es efectivamente gracias al campo eléctrico que está llegando a nuestros ojos, ¿sí? Ese campo eléctrico lleva información que nos hace mover esos sentimientos.
¿Ok? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿creen que una persona invidente tenga esa capacidad de sentir campo eléctrico? Espero sus comentarios. Sí. La carga estática, sí, sí. Ok. ¿Cómo podría un invidente tener esa interacción de campo eléctrico sin necesidad de que sea estática y sin necesidad de que sea visual? Perfecto. Gerardo Urbano, perfecto. Así es. Este, al tacto. Víctor Juárez, excelente. Muy bien. Entonces, si se fijan, aunque nuestro espectro, o nuestro espectro electromagnético es muy grande, lo único que necesitamos es tener los sensores adecuados para poder percibir el campo eléctrico. Porque efectivamente, cuando nosotros calentamos algo, lo que estamos haciendo es producir eh, una onda electromagnética que a su vez pues, lleva un campo eléctrico y yo lo puedo sentir, ¿sí? Yo lo puedo sentir. Entonces sí, es correcto. Ok, continuamos, por favor. Ahora bien, ya que entendimos eh, lo que, lo que es la luz, ¿verdad? Vamos a ver los fundamentos del láser. La que sigue, por favor. El láser es una fuente de luz y podemos hacer esta definición. Es una onda electromagnética cuantificada en fotones, ¿ok? Paquetes de energía. Bueno, la que sigue, por favor. Pero entonces, nosotros, cómo vamos a generar estos paquetes de energía? Bueno, todo tiene que ver con, con los electrones, ¿sí? Eh, todo lo que tenemos a nuestro entorno tiene que ver con energía y todo lo vamos a deber a este movimiento de los electrones. Entonces, vamos a simplificar el problema, lo vamos a poner lo más básico posible, ¿sí? Aquí estoy dibujando un par de líneas. Esas líneas me van a representar niveles de energía, ¿sí? Es decir, los niveles en donde los electrones pueden estar, ¿ok? Entonces, la línea de abajo va a ser un nivel de energía bajo y la línea de arriba va a ser un nivel de energía más alto, ¿ok? Cuando un electrón pasa de un nivel de energía más alto a uno más bajo, ¿sí? Tiene que ceder energía. Y esa energía, la que sigue, por favor, la cede en forma de un fotón, ¿ok? Entonces vamos a ver, la que sigue, por favor. Ahí lo que nosotros hicimos fue, yo pongo el electrón brinca de un nivel de energía alto a uno bajo, conforme va brincando, conforme va pasando de esos niveles, genera un fotón. Pero aquí vamos a hacer una anotación, porque el fotón, ¿sí? Tiene la característica muy particular de tener el tamaño, ¿sí? Que hay entre los dos niveles de energía. Eso es muy importante, ¿sí? Eso lo vamos a grabar. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han hecho este experimento en su vida cotidiana? A ver, veo las aportaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese experimento en nuestra vida diaria? ¿Y cómo? Ok, no hay no lo podemos quizás ubicar. Y lo explicamos hace un rato, ¿no? Cuando ustedes ponen a calentar su café, ¿verdad? Están teniendo este efecto, ¿sí? Están liberando, sí, también, efectivamente, al encender un foco también, Víctor, gracias. Cuando ustedes calientan su café, cuando ustedes, prenden su celular, ¿no? El hecho de que ustedes vean la imagen en su celular, están haciendo este efecto, ¿sí? Cada vez que ustedes ven luz, están haciendo este efecto. Este efecto es el que se está dando, ¿ok? Bueno, continuamos, por favor. La que sigue. Entonces, el láser produce radiación
en la que todas las ondas poseen la misma frecuencia y fase, a lo que se le llama radiación coherente, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los electrones pasan de un nivel a otro y siempre son del mismo tamaño, ¿ok? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los procesos que intervienen en el funcionamiento del láser? Bueno, son tres básicamente. La que sigue, por favor, que es la absorción, ¿sí? La que sigue, por favor. Ok, y esto es muy importante. Eh, para que yo pueda pasar un electrón de un nivel bajo a un nivel alto, ¿sí? Necesito inyectarle energía. Energía de cualquier tipo, ¿sí? Pero lo importante es que esa energía va a excitar ese electrón y va a pasar de nivel, ¿ok? Entonces, este proceso se llama absorción, proceso mediante el cual un electrón pasa de un nivel de energía menor a uno mayor, ¿sí? Es decir, absorbe energía. Si se fijan en el dibujo que hicimos ahí, ahí el electrón está en el nivel bajo, lo excitamos, ¿sí? Con ese rayito de ahí, y entonces pasa a un nivel más alto. ¿En dónde hemos hecho este experimento en nuestra vida cotidiana? Calentar el café, así es, el cerillo, sí. Cuando nos ponemos una bomba en la cabeza. Frotando una regla en el cabello. Excelente, excelente. Muy bien. Todos, en algún momento de nuestro día, hacemos estos procesos. Obviamente, inconscientemente, ¿verdad? Entonces, fíjense, estamos analizando los procesos básicos que se necesitan para hacer un láser y todos en algún momento hemos tenido interacción con estos experimentos. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, eh, el siguiente proceso que interviene en el funcionamiento del láser es algo que se llama emisión espontánea. La que sigue, por favor. La emisión espontánea, ¿sí? Es el proceso mediante el cual se genera un fotón por el decaimiento espontáneo de un electrón. Esto lo acabamos de explicar al principio, ¿sí? Es precisamente cuando nosotros pasamos a esos electrones, les inyectamos energía, pasan a un nivel más alto y espontáneamente decaen a su nivel original, ¿sí? Y eso hace que emita un fotón. Y ese fotón pues no tiene una dirección preferencial, sale hacia donde quiera. Entonces, por ejemplo, el caso del encendido del foco es un claro ejemplo de emisión espontánea, porque estamos generando fotones, pero no tienen una dirección preferencial, ¿ok? Bueno, la que sigue, por favor. Y por último es la emisión estimulada, ¿ok? La que sigue, por favor. Y aquí está ya realmente lo más interesante de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un nivel de energía en donde tenemos muchos electrones que podemos hacer que desciendan de ese nivel de energía alto, entonces nosotros vamos a tener la generación de fotones, ¿verdad? Asegurando las mismas características, el mismo tamaño de ese fotón. En la imagen que tenemos abajo, vemos que de un lado, del lado izquierdo, tenemos emisión espontánea, ¿sí? Entonces, vean, el fotón que sale de la emisión espontánea, ¿sí? Va a entrar a un sistema del lado derecho, ¿sí? Que tiene la misma estructura del sistema de donde está saliendo el fotón por emisión espontánea, y ese fotón va a entrar a ese nuevo sistema. Lo que va a provocar en ese nuevo sistema es que va a estimular a los electrones que se encuentran en esa diferencia de energía que coinciden con él para que decaigan, ¿sí? Eso va a originar a que el fotón que va pasando va a excitar a esos electrones a que decaigan, perdona, sí, va a originar a que decaigan los electrones y generar un fotón idéntico a él, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos emisión estimulada, ¿ok? Entonces, acá a lo mejor la pregunta sería, eh, el tamaño del fotón, ok. El tamaño del fotón me estoy refiriendo a la longitud de onda, ¿ok? Para que lo puedan poner en perspectiva, a longitud de onda, ¿estamos? Cuando me refiero al tamaño del fotón, me refiero a la longitud de onda. Ok, entonces, en este caso, ¿sí? La pregunta a lo mejor sería, ok, ese fotón va a entrar al otro sistema, pero yo estoy diciendo que va a hacer que descienda un electrón.
Ajá, Doc, pero ¿qué pasa si en lugar de que haga que descienda, un electrón que está en el nivel bajo absorbe esa energía y sube? Y tendrían toda la razón. Y de hecho eso es lo que sucede. Hay algo que se llama inversión de población. De hecho, en este tipo de sistemas, lo primero que ocurre es que esos fotones, ¿sí?, que entran al sistema son absorbidos por electrones que están en estados más bajos, absorben energía y suben al sistema más alto. Entonces, hay un tiempo, ¿verdad?, en donde ese proceso se da y de hecho no hay emisión láser. Los que han entrado al laboratorio lo han visto cuando encienden el helio neón, lo encienden y no empieza a emitir inmediatamente, sino que hay un tiempo, ¿verdad?, precisamente en donde se tiene que dar esa inversión de población, en donde los fotones son absorbidos por esos electrones para poblar el nivel más alto. Y después, una vez que la población en el nivel más alto es mayor, entonces se empieza a dar esta emisión estimulada, ¿ok? Entonces, se tiene que dejar un tiempo y eso se llaman lo que es la inversión de población, ¿ok? Ahora, esto ténganlo muy en cuenta porque este es el fundamento del láser. Lo que nosotros tenemos que hacer es estimular mucho, ¿verdad?, esas emisiones de fotones idénticos, porque al final esa es una de las características de un láser, que es altamente puro, espectralmente hablando, es decir, desde una sola longitud de onda, ¿ok? Entonces, aquí váyanse imaginando, cómo harían, ¿verdad?, para meter fotones idénticos a, a donde están los electrones que queremos que decaigan, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer? Ahora, bueno, vayan imaginándose cómo lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, esto se le llama emisión estimulada y aquí, antes de que se me olvide, hay un concepto que quiero que lo consideremos, en donde hemos visto, ¿sí?, el proceso de absorción y el de emisión espontánea en algo cotidiano y que esté a la par, que sea tangible, y que los dos estén presentes. ¿En qué parte de su casa lo han visto? Que se absorba y que se remita. Aldo Romero, ese es a ver, a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal. Dice en el apagador. Vamos a ver, me llama la atención esta respuesta, dice en el apagador. ¿En qué parte del apagador, Aldo? Ok, voy a tomar la respuesta de Aldo porque es el que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque todos lo usamos y no somos conscientes de que se está dando estos dos fenómenos, ¿no? Entonces, cuando ustedes en la noche se van a dormir y precisamente apagan su luz, ¿qué de particular ven en sus apagadores? Brillan, ¿no? Brillan. Entonces, durante el día, este material absorbe energía, ¿ok? Tiene el proceso de absorción. Y ahí hay una característica muy particular del material que está hecho el apagador, porque tiene un principio que se llama fosforescencia, ¿no?, en donde precisamente absorbe esta radiación, ¿sí? Y cuando suben a un nivel más alto, ¿no?, los tiempos de vida en esos niveles son muy altos. Es decir, se pueden tardar mucho más tiempo de lo que se tardó en absorber esa energía. Entonces, ¿qué pasa? Que va a ir emitiendo, ¿verdad? Esa energía la va a ir sacando, va teniendo emisión espontánea, pero en tiempos más largos. Y entonces, lo que nosotros vemos es ese efecto, que durante el día se carga, ¿no? Atrapa toda esa energía por medio de los fotones, y después, en la noche, emite, porque vemos como que si estuviese encendido, ¿no? Esa es la propiedad que tiene ese material. Entonces, está emitiendo, que tiene emisión espontánea, pero en tiempos largos, ¿ok? Bueno, ok, la que sigue, por favor.
Ahora bien, ya entendimos cuáles son los fundamentos. Necesito absorber, necesito tener emisión espontánea y necesito tener emisión estimulada. Ahora, ¿cómo hago para que utilizando estos fundamentos, ¿verdad?, yo obligue a que tenga yo mucha emisión estimulada? Y para eso tenemos que ver los componentes de un láser. La que sigue, por favor. Los principales, para que ustedes puedan hacer un láser, son estos tres: el medio activo, el bombeo y la cavidad, una cavidad resonante, ¿ok? Son esos tres. En algo más avanzado, podríamos meter ahí algún medio dispersivo, pero con estos tres es suficiente. Podrían tener un láser con esos tres, ¿ok? Entonces vamos a hablar primero del medio activo. Adelante, por favor, la que sigue. Entonces, en el medio activo, ¿sí?, es el material que debo de poner, ¿sí?, es decir, el medio, en donde se van a presentar los procesos de absorción, emisión espontánea y emisión estimulada. Es decir, en donde voy a tener, para acabarla, mis electrones que quiero excitar, ¿ok? A eso se refiere el medio activo. Ok, la que sigue, por favor. Ahora, el bombeo. El bombeo, ¿sí?, va a ser el método que voy a utilizar para precisamente excitar los electrones que están en el medio activo, ¿sí?, y poder hacer la inversión de población y obtener emisión espontánea y a su vez emisión estimulada, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el bombeo. El bombeo realmente puede ser eléctrico, químico, óptico, ¿no? En lo particular, en mi experiencia, yo utilicé el bombeo óptico. Ok, y por último, lo que es la cavidad, ¿sí? Una cavidad resonante, que en nuestro caso se utilizan un par de espejos. Esto es muy importante porque en muchas áreas de estudio, ¿verdad?, de la ingeniería, se hacen muchos análisis con respecto a evitar la resonancia, ¿sí? Por ejemplo, los que construyen puentes, pues tienen que hacer el cálculo para evitar que ese puente pueda caer en resonancia y entonces que pueda colapsar. Bueno, no, aquí en nosotros en láseres lo que necesitamos es obtener una cavidad que sirva como resonador, ¿sí?, que amplifique lo que sea que voy a meter ahí. Entonces, si se fijan, pues depende el área de estudio, es lo que se tiene que- que hacer, ¿no? Entonces, en nuestro caso es un medio que nos permite retroalimentar los fotones para generar la emisión estimulada dentro del medio activo, dentro del medio de ganancia, ¿ok? Entonces, bueno, la que sigue, por favor. En un esquema, un bosquejo general de lo que es un láser, aquí les pongo, vean, el medio activo va a estar en un área entre dos espejos, vean, un espejo reflejante y aquí un espejo semirreflejante. Por un momento vamos a considerar que ambos espejos son reflejantes, ¿ok? Y aquí viene otra cosa interesante. Los espejos deben ser 100% reflejantes, ¿sí? En la realidad no tenemos eso, pero se aproxima mucho al 99.9% de reflexión. Es decir, todo lo que llegue a ese espejo lo va a regresar, ¿ok? Entonces, vean, vamos a suponer que en este caso tengo los dos espejos que son reflejantes. Y en mi medio activo tengo el proceso que explicamos hace un rato, ¿sí? Entonces, el proceso va a ser, yo tengo los electrones que están en su nivel base, y entonces lo que voy a hacer es inyectar energía a esos electrones para que pasen a un nivel más alto. En el momento que que el electrón desciende, va a generar un fotón. Ok, entonces imaginemos que se está generando el fotón en el medio activo, ¿sale? Y vamos a imaginar que el primer fotón se va a ir hacia el lado derecho. Entonces, imaginen ahí el fotón moviéndose hacia el lado derecho. Entonces, ese fotón va a viajar a través del medio activo hasta llegar a lo que es el espejo, ¿sí? En este momento estamos diciendo que es un espejo totalmente reflejante, 100% reflejante. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el fotón llegue a ese lado? Pues se va a regresar, ¿no? Así como llegó al espejo, se va a regresar. Pero cuando va de regreso, entonces va a encontrar nuevamente el medio, ¿verdad?, de donde salió, con electrones que están ya en el nivel más alto, y entonces va a estimular a que decaiga ese electrón y se va a generar otro fotón. Y ahora ambos fotones van a ir del lado izquierdo, ¿ok? Aquí lo estoy simplificando lo más posible,
para que podamos entender qué es lo que se da dentro de un sistema láser en su medio activo. Entonces, cuando van a una trayectoria hacia el lado izquierdo, ahora tenemos dos fotones, ¿vale? Esos dos fotones van a viajar hasta el espejo que está del lado izquierdo. Cuando esos dos fotones llegan al espejo, como es 100% reflejante, ahora van a volver a regresarse hacia el lado derecho. Prácticamente es lo mismo porque no han perdido energía, ¿vale? Entonces regresan del lado derecho, vuelvan a entrar al medio activo. El medio activo tiene nuevamente las condiciones para que puedan estimular estos electrones y puedan decaer. Y entonces esos dos fotones que entraron, ahora del otro lado van a salir 4. Y esos 4 van a ir del otro lado, pegan en el espejo, regresan y ahora del otro lado van a ser 8. Y si se fijan, es una reacción en cadena, ¿sí? Es una reacción en cadena. Yo se lo estoy platicando en algunos minutos, pero eso, imagínense, se mueven a la velocidad de la luz, el tamaño de la cavidad es de algunos centímetros, ¿verdad? Entonces, eso se da una infinidad de veces, ¿no? En un segundo. Entonces, empieza a haber precisamente esta emisión estimulada y un montón de fotones idénticos, ¿no? Entonces, después de unos cuantos milisegundos o segundos, ese medio activo está lleno de muchos fotones idénticos, ¿ok? Y entonces, en el momento que la cantidad de fotones supera, o la cantidad de ganancia, ¿sí?, supera las pérdidas del sistema, entonces en ese momento se cumple la condición para tener láser, ¿sí? Tenemos láser. Y entonces ahora, ¿cómo extraigo esa cantidad de energía? Pues precisamente de cualquier lado que ustedes quieran, ¿no? Ponen un pequeño agujerito. En nuestro caso ponemos un espejo semirreflejante, es decir, puedo dejar escapar el 2%, el 5%, el 10%, ¿no? En muchos de los láseres está entre el 1 y el 5%, y lo que dejamos escapar. Entonces, de toda esa energía que tengo dentro del medio activo, ¿no?, solo dejo pasar a lo mejor el 1% o el 5%. ¿Sí? Entonces, realmente lo que nosotros vemos en un láser es esa pequeña cantidad de energía que está saliendo. Pero ahora bien, como todos los fotones que están dentro, ¿sí?, llevan prácticamente las mismas características, entonces estaríamos diciendo que el color, el tamaño del fotón, la longitud de onda del medio, es como un sinónimo, ¿no? Es única, ¿sí? Entonces, si todos los fotones que se están generando acá tienen una longitud de onda de 600 nanómetros, por ejemplo, ¿no?, entonces la radiación que va a salir es de 600 nanómetros, ¿ok? Como todos los fotones son iguales, llevan la misma dirección, por eso, a eso se debe la alta direccionalidad de nuestro láser. Por eso, cuando ustedes encienden un láser, solamente se ve una línea recta, ¿no? Y dependiendo de la calidad de este láser, pues va a ser qué tanto diverge, ¿no? Es decir, qué tanto se abre con respecto a la distancia, ¿ok? Bueno, entonces espero que vaya quedando claro esto. Continuamos, por favor, la que sigue. Y bueno, aquí ya está en otra imagen, es lo mismo, ¿no? Si se fijan, inicialmente la emisión espontánea pues se da en todas las direcciones y solamente los fotones que nos van a servir son aquellos que salgan perpendiculares a los espejos, porque son los que van a entrar otra vez al medio, van a excitar a esos nuevos electrones y va a haber decaimiento de fotones. Y aunque están generándose los fotones en otras direcciones, esos no nos sirven, ¿no? Esos no nos sirven. Nos sirven exclusivamente los que van perpendiculares a lo que son nuestros espejos. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Ya entendimos cómo voy a diseñar un láser, ¿no? Cuáles son sus fundamentos. Y ahora vamos a ver las características que ya las he estado mencionando, pero bueno, vamos a hacer como un resumen. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, en resumen, un láser es una fuente de luz, ¿sí? Y las características son muy marcadas. Es altamente direccional, es monocromático y es coherente. Ok, altamente direccional, ya vimos que genera un solo haz. Es monocromático porque tiene una sola longitud de onda. Y es coherente porque todos los fotones tienen la misma naturaleza, ¿ok? Se generan en los tiempos y en el espacio y en el tiempo, ¿ok? Ok, la que sigue, por favor. Entonces,
nuevamente, pues el láser es una fuente cuyos fotones son idénticos, se propagan sus trayectorias paralelas, a diferencia de la luz común. Espero que ya empezamos a ver la diferencia entre una lámpara convencional, en donde la enciendo y todos los fotones salen en todas las direcciones, y lo que es un láser que solamente lleva una sola, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahí ponemos un ejemplo de las fuentes láser y un ejemplo de una lámpara convencional, ¿no? Todos tenemos a lo mejor alguno de ellos en casa. Ok, entonces, ¿a qué me refiero con que una luz es coherente? ¿A qué sigue, por favor? Si nosotros hacemos coincidir las ondas, eh, los fotones, ¿verdad? Diríamos que van en fase, diríamos que las crestas coinciden con las crestas y los valles con los valles, perdón. Y la no coherente, pues, no lleva ningún orden, ¿no? Esa es la luz común. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, aquí estábamos diciendo que es monocromático. Y esto es un experimento que lo podemos hacer igual utilizando un disco de estos disco compacto. Hace la misma función que un prisma, ¿no? Cuando ustedes utilizan un prisma y hacen pasar luz blanca, descompone la luz blanca en sus diferentes colores. ¿Por qué? Debido a la dispersión que hay en el medio, ¿verdad? Y la luz blanca está compuesta por todos los colores, entonces pues abre el abanico de colores, ¿no? Y esto mismo sucede con un disco compacto, también lo pueden hacer. Y si ustedes ponen un láser a través de estos medios, pues no van a ver colores, ¿no? Algo que no hemos mencionado. Aquí estamos viendo los casos ideales, pero en la realidad y por experiencia propia, un láser realmente no tiene una sola longitud de onda, ¿sí? Nosotros percibimos un solo color, pero realmente tiene longitudes de onda muy cercanas una de otra, ¿no? Que pareciera que es una sola, pero son es una diferencia muy pequeña, por eso no la podemos percibir. Eh, pero si ustedes hacen pasar un láser a través de un disco compacto o de un prisma, no verían una descomposición como tal. Bueno, en laboratorio sí lo vemos, pero así visualmente no. Entonces verían un punto nada más que se está reflejando y punto, ¿sí? Entonces no tendrían este efecto. Ok, la que sigue, por favor. Tipos de láseres. Ok, me voy a ir más rápido porque ya se me está yendo el tiempo. Esto es rápido, tipos de láseres, la que sigue, por favor. De acuerdo al medio de ganancia, ¿sí? Y a su forma de emitir, se les da el nombre a los láseres, ¿no? Por ejemplo, un láser de helio-neón significa que su medio de ganancia es una combinación de helio y neón, ¿no? Y esos son láseres de gas. Uno que tengo todavía muchas ganas de construir, ¿verdad? Es uno de CO2. Ojalá en algún momento lo podamos hacer. Y a lo mejor de los más comerciales que ustedes conocen, pues son los de oxímero o los de argón, que normalmente son los que utilizan los médicos para hacer operaciones, ¿no? Láseres líquidos, ahí fue donde yo me volví especialista, utilizando un colorante. En mi caso fue el estiril 13 y el 14, pero esencialmente es un líquido, ¿no? Es como un colorante como el que utilizan para hacer agua, ¿no? Obviamente tiene ciertas características que nos permiten que tengamos las propiedades de emisión espontánea de estimulación. Pero esencialmente es un colorante, ¿no? Los láseres de estado sólido, que es como el que queremos echar a andar en el laboratorio de óptica de nuestro instituto, que es un neodimio jack, ¿no? Es un monstruo, es algo enorme. También hay de rubí y zafiro. Y otros tipos de láseres como como los semiconductores, ¿no? Que han tenido un boom en los últimos años. La que sigue, por favor. Eh, ok, algunos datos curiosos. Vamos a hacerlo rápido en esta parte. Los datos curiosos, la que sigue. Si se fijan, para poder hacer un láser se necesitaron de varios principios, ¿no? Y durante la historia, pues se fue precisamente eh, desarrollando esta teoría, ¿sí? Fueron haciendo la predicción desde la concepción del fotón, ¿sí? Hasta lo que fue el bombeo óptico.
todo esto se necesitó, todos estos años se necesitaron y todos estos principios se necesitaron para poder llegar a tener lo que es el láser. Pero antes del láser se obtuvo el máser. Adelante, por favor. Sí. Entonces, realmente, pues el primer láser, por así decirlo, realmente no fue un láser que emitiera en la luz visible, sino fue en microondas, ¿no? Ese fue el primer reportado. Ok, el que sigue, por favor. De ahí, pues ya se hace la... Ah, pero es otro dato curioso, ¿verdad? Cuando se quería hacer el máster, ¿verdad? Muchos físicos estaban en contra de que pudiese existir este sistema, ¿no? Porque teóricamente era imposible, ¿no? Entonces, uno de ellos me llama mucho la atención, Niels Bohr, ¿no? Él estaba escéptico, ¿no? Que pudiese hacer. Sin embargo, años más tarde, pues se demuestra, la que sigue, por favor, se demuestra que sí se podía, y de hecho se pudo, y en ambas, se pudo demostrar en el mismo año por diferentes investigadores, ¿no? Entonces, un dato curioso. Y de ahí, pues a alguien se le ocurrió decir, en lugar de máser, vamos a llamarle láser, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y eso fue un pleito en cuestión de patentes. La que sigue. La que sigue, por favor. Es que ahí hubo, Gould usa por primera vez la palabra láser, ¿sí? Y entonces la patenta, y luego hubo un problema ahí de derechos de autor, ¿no? Pero bueno, ok, la que sigue. Después de esto, pues se desarrolla lo que vendría siendo el primer láser, ¿verdad? Y como dato curioso, ¿sí? La que sigue, por favor. Cuando Meyman somete a revisión su artículo, ¿verdad? Lo rechazan, ¿no? Y entonces, porque pensaron que era otro trabajo de un máster, ¿no? Un máster óptico. Entonces, está curioso porque era un gran trabajo y lo rechazaron, ¿no? Y bueno, termina publicándolo en otra revista. Ok, la que sigue, por favor. Y ahora vamos a ver las clases de sistemas láser. Ok. Cuando ustedes vean, y aquí ven, la que sigue, por favor. Cuando ustedes vean un láser, siempre váyanse a la etiqueta, ¿sí? Y en la etiqueta les va a decir a qué clase pertenece estos láser. Principalmente la clase va a depender de la potencia que va a tener dicho láser. Entonces, prácticamente, si es clase 1, en teoría, no nos va a hacer daño, ¿no? No nos va a hacer daño. Pueden usarlo sin ningún problema. Pero a partir de la clase 1M en adelante, ¿no? Como los que usamos en Noche de las Estrellas, no sé si lo han visto, pero son láseres de alrededor de medio watt, 250 miliwatts, algo así. Eso, sin ningún problema, nos puede dañar el ojo, ¿sale? A mí me llama mucho la atención porque a veces los papás queremos consentir a los niños y les compramos juguetes como estos, ¿no? Pero no les damos las restricciones adecuadas o las precauciones que deben de tener. Entonces, inclusive apuntadores como los que venden chinos, ¿no? De esos de a 10 pesos en el mercado. Tenemos, a lo mejor, pues sí, no tenemos la cultura de tener las precauciones para el uso de estos dispositivos. Y entonces, el compañero ya anda jugando con el haz y se lo anda apuntando en la cara a los otros compañeros sin pensar que eso le puede ocasionar un daño, ¿no? Entonces recuerden, un haz láser es un punto muy, muy pequeño, ¿no? Pero con cantidad de energía suficiente para dañarnos nuestra retina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si es clase 1, pues a lo mejor la libramos. Pero si es clase 1M en adelante, ya ni les cuento. O sea, van a ir a parar con el especialista, el oftalmólogo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Y bueno, ya ni qué decir con láseres más potentes como el de Noche de las Estrellas que utilizamos para apuntar las estrellas. Nosotros inclusive podríamos dañar la piel si nosotros lo enfocamos, ¿no? Si me da tiempo les explicaré esa parte de cómo se da este proceso. Ok, la que sigue, por favor. Perdón, Iván, vamos, ojalá me dé tiempo y les contesto las preguntas. Ok, aplicaciones de los láseres, ok. Y bueno, vamos a ver, por último, las aplicaciones. En la vida cotidiana estamos plagados de lo que es el láser, ¿sí? Desde un disco compacto, que últimamente ya no lo usamos tanto, ¿verdad? Y a lo mejor
bueno, yo creo que todos hemos visto los lectores de código de barras, ¿no? Ya es muy común ir, quiero saber cuánto vale este producto. Ah, voy y lo escaneo. Ah, ya me da el precio. Ahí se usa. Eh, si no hubiese existido el láser, no tendríamos dispositivos de almacenamiento masivos de información. La que sigue, por favor. Porque, bueno, a lo mejor mi argumento sería discos compactos, ¿no? Antes podíamos grabar un par, no, como unas 4 o 5 canciones en un cassette de esos, no sé si se acuerden. Bueno, si hay docentes y gente de mi generación, pues los ubican muy bien. Ya nuestros alumnos dicen qué es eso, ¿no? No saben ni para qué sirve. Pero antes, pues teníamos cassettes en donde podríamos grabar, no sé, 5 o 10 canciones, no sé. Y hoy en día, en un aparatito que es del tamaño de una moneda, pues puedo obtener cientos de canciones, ¿no? Entonces, nada que ver. Y me dirían, bueno, pero eso no es óptico, es totalmente electrónico, ¿no? Ah, pero aquí viene algo importante, que para lograr hacer esa escala de electrónica se requieren de métodos en donde utilizan láseres, ¿ok? Entonces, perdón, es muy importante el desarrollo de este tipo de tecnología para llegar a tener ese tipo de electrónica. Ok, todos hemos visto hologramas con identificadores, de hecho nosotros tenemos ahí todavía pendiente un sistema que valida un holograma para seguridad, ¿no? Comunicaciones por fibra óptica, pues el internet, yo no tengo fibra óptica hasta acá, estamos casi en el cerro, pero en el tecnológico ya tenemos fibra óptica, ¿no? Y en algunos otros lados, pues la velocidad del internet pues es sensacional, ¿no? Espectáculos láser, eso también es sorprendente, y bueno, los hologramas. Ok, la que sigue, por favor. En la vida cotidiana, eh, en medicina, por ejemplo, ya todo el mundo ha oído hablar de, es que me van a operar. Ah, pero es con láser, ¿no? Entonces ya no me tienen que abrir, sino nada más meten el láser y me operan. La que sigue, por favor. Entonces, eso es en cirugía general. La que sigue, por favor. Y ahí podemos una imagen en donde precisamente meten el láser y hacen la operación de la vesícula. En esta imagen que se está proyectando, igual, es en oftalmología, en medicina, la que sigue, por favor. Y lo que hacen es literalmente quemar la córnea, ¿no? Formar la curvatura de la córnea, ¿vale? Entonces, esta operación ya también es muy conocida. Antes era muy cara, hoy ya es más barata. Nada más tengan cuidado de ir con un oftalmólogo, pues que tenga buena reputación y que sea muy profesional, porque si no van a empeorar en lugar de mejorar. Ok, la que sigue, por favor. En medicina seguimos, en odontología también se ocupa para quitar caries, para hacer el blanqueamiento de los dientes, ¿no? Vemos las imágenes antes, después del tratamiento y en una restauración final. Eso está genial, ¿no? La que sigue, por favor. Ya nos vamos un poquito más rápido. La cirugía estética, la remoción de tatuajes. Esto pues también es bastante idóneo cuando ya dejaste a tu amor platónico y quieres borrar su nombre, pues ahí es sensacional. La que sigue, por favor. Remoción de pelo, pues eso, pues normalmente es cuando se quieren depilar. La que sigue, por favor. Y pues no quieren tener los vellos, ¿no? Lesiones vasculares, también lo emplean para eso. Y la que sigue, por favor. Y en las cicatrices, ¿no? Ok, también en levantamientos faciales también es utilizado, ¿no? En, en investigación científica, pues en investigación básica, ¿no? En lo que es espectroscopía. Híjole, esto es un mundo, realmente, y de hecho espectroscopía, para aquellos que me dicen dice aplicaciones en el ámbito ambiental, wow, tú teniendo un espectrómetro, haces maravillas, o sea, puedes saber de qué está compuesto prácticamente cualquier material, inclusive, ¿no? Si tú lo tienes en laboratorio, pues puedes hacer las pruebas literalmente ahí en laboratorio. Si no, y si no lo tienes, por ejemplo, analizando el espectro de la luz que emite un cuerpo, puedes saber de qué está compuesto.
es lo que utilizan los astrónomos para determinar de qué está compuesta una estrella, ¿no? La que sigue, por favor. En metrología, bueno, en espectroscopía, LIDAR, este es genial. Ahorita en el tecnológico, gracias al maestro Ángel, tenemos un par de LIDAR, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a caracterizarlo, a usarlo. Es sensacional esto, ¿no? Hay mucha tecnología que depende de los láseres. La que sigue, por favor. En fusión nuclear, la que sigue, por favor. En, en enfriamiento de átomos, ¿no? La que sigue, por favor. En metrología, pues en la industria hay un sinfín de sistemas que ya utilizan láser, ¿no? En sistemas de medición en teodolitos, que esencialmente es un sistema óptico-mecánico, ¿no? Y en algunos ya más actuales utilizan la electrónica. Entonces aquí entra, ese dispositivo como tal entraría como en nuestra línea de investigación de optomecatrónica, ¿no? Un teodolito electrónico sería algo muy ad hoc a nuestro grupo de investigación. La que sigue, por favor. Y bueno, procesamiento de materiales, que aquí me encantaría incursionar, ¿no? Y ya tenemos un prototipo en laboratorio en que podemos cortar papel, pero yo a lo que quiero llegar es a soldar y a cortar metal. Ojalá en algún momento lo podamos hacer. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, entonces, ya casi para terminar, ¿verdad? Los láseres son fuentes de luz con características muy particulares como las que ya vimos, ¿vale? Los usos en medicina son variados, ¿sí? Pero todavía existen muchas posibilidades, porque dependiendo de la necesidad, es el tipo de láser que se tiene que diseñar y obviamente eso va a depender de la longitud de onda. Pero son muy poquitos los que se han explotado, ¿no? Y eso se debe pues, a que no hay una gran inversión en este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque son caros, ¿no? Inicialmente son caros. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas al futuro? Entonces, según una investigación, ¿sí? De las publicaciones que tienen que ver con tipos de diferentes diseños de láseres, son cerca de 80,000, ¿vale? Pero aproximadamente solo 500 de ellos son los que son comerciales actualmente. Dentro de esos 80,000 son el que yo diseñé en el doctorado, y ese no es comercial, pero existe, ¿no? Ok, el que sigue, por favor. El trabajo de investigación en láseres se realiza para obtener, y en este caso es muy importante, nuevas longitudes de onda, porque dependiendo la necesidad que se tenga, es la longitud de onda que se va a diseñar y el medio de ganancia que se tiene que utilizar, ¿no? Otra de las cosas es maximizar la potencia promedio, la potencia pico, minimizar la duración de los pulsos, etcétera. Todo esto depende de la necesidad que se tenga, ¿ok? Por ejemplo, en nuevas longitudes de onda, aquí, si se fijan, puse rayos T en uno de ellos, porque, por ejemplo, el trabajo de mi tesis de doctorado era precisamente generar ese tipo de radiación. Y ahí es otro tema bastante amplio, ¿no? Del cual se podía platicar, pero, bueno, ya probablemente por los tiempos pues, no se nos da. Ok, la que sigue, por favor. Vamos a concluir. Entonces, en conclusión, ¿sí? Los láseres son fuentes de luz con características muy particulares. Se puede encontrar emisión láser en casi todo el estado de la materia y un gran número de elementos. La que sigue, por favor. Y en un gran número de elementos, a la fecha 78 elementos. La que sigue, por favor. Las aplicaciones son tan variadas como las actividades modernas, ¿sí? Y aún quedan muchos problemas por resolver. Muchos, muchos. Y dependiendo, aquí lo importante es saber en dónde lo voy a poder utilizar, ¿no? Porque si no tenemos esa necesidad, pues entonces, aunque sepamos hacerlo, simplemente no va a funcionar. Hasta aquí termino la presentación. No sé si haya un minuto más para hacer la proyección de un video que quiero mostrarles. Entonces, lo vemos y les voy comentando. En una de las estancias que realizamos en la web, afortunadamente cuando me tocó estar ahí, pude ver el experimento que los investigadores estaban haciendo con unas ratas, en donde estaban haciendo un tratamiento a unas ratas en los ovarios, quistes en los ovarios, ¿no? Entonces, la técnica que ellos estaban usando era inyectar
nanopartículas en los quistes y después irradiaban con láser. Entonces, el video me gusta por dos cosas. Una, porque les muestra que efectivamente esto se está llevando en laboratorio. La otra es que, si se fijan, yo estoy grabando y en la zona en donde se ve la sangre de la rata, que es donde están los quistes expuestos, apenas se alcanza a ver un manchón morado, pero muy pequeño, ¿no? Es decir, mi cámara no era sensible a esa longitud de onda. Es lo que les decía yo. Si no tienen el detector, simplemente no se puede detectar que tienes el campo. Sin embargo, en el celular del colega, ahí sí sí se puede reproducir, por favor. Sí se tenía la visión de la radiación que estaba llegando a esos quistes. Entonces, lo que hacía esas nanopartículas, obviamente si se fijan, aquí abajo están las jeringas con las que se le inyectaron las nanopartículas. Eh, las partículas absorbían la radiación de esa longitud de onda. Vean, se ve como moradito, ¿no? Eso es lo que normalmente veríamos en un celular. Y entonces, literalmente veíamos cómo emitía más energía porque absorbía la energía, se calentaba y dañaba todo su entorno. Entonces, los quistes se deshacían, ¿no? A mí me gustó esto porque aquí hay una interacción ya de dos áreas, ¿no? Lo que era, bueno, en este caso, el grupo de investigación es de fibras ópticas y, bueno, láseres, en este caso estaban utilizando un láser de fibra óptica y lo que es la biología, ¿no? Entonces, algo como esto a mí me encantaría tener la oportunidad de hacer. Y insisto, aquí lo que puedo mostrar, ¿sí? También es que para que tú puedas ver un tipo de radiación, un campo eléctrico específico, debes de tener el detector específico, si no, no lo puedes hacer, ¿ok? Pues muchas gracias. Vamos a ver qué dudas hay, qué preguntas hay, si es que todavía hay tiempo. Y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Zapata. Vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas ahí en el chat y va a dar respuesta el doctor Zapata a algunas de estas preguntas. Y también, si no da tiempo, todos los comentarios se le van a compartir al doctor para que él tenga a bien checarlos. Bueno, puedo comenzar con algunas de las preguntas que están en el chat. ¿De qué depende tener diferentes colores de haz? Eso depende de tu medio dispersivo. Por ejemplo, en el esquema que yo planteé, que solamente tiene 3 elementos para hacer el láser, tu longitud de onda va a depender de la longitud de tu cavidad. Es decir, por la naturaleza misma de la cavidad, tú vas a seleccionar una frecuencia resonante. Entonces, esa es la única que va a salir, o una longitud de onda que va a salir. Si tú quieres algo más angosto, algo más puro, tienes que poner un medio dispersivo. Puede ser un prisma, puede ser una rejilla de dispersión, ¿no? En donde tú vas a seleccionar más meticulosamente esa longitud de onda. De eso dependen los colores. Ahora, hay algo que se llama curva de ganancia. Ahí no lo puse, pero todos los medios de ganancia tienen un ancho de banda, ¿no? En donde pueden emitir en longitudes de onda. Entonces, tú puedes elegir dentro de ese ancho de banda qué longitud es la que quieres, qué color es el que quieres que emita el láser, ¿no? Entonces, por ejemplo, el láser que yo diseñé era sintonizable. Yo podía elegir la longitud de onda en un ancho de banda como de 20 nanómetros. Por ejemplo, si yo estaba en 900, podía elegir 901, 902 hasta 920. ¿Ok? No sé si quede claro, Gaby, la pregunta. Dice Iván, ¿se puede utilizar un láser para hacer hologramas como los que aparecen en las películas de ciencia ficción? Sí, sí se pueden hacer. De hecho, para reproducirlos, bueno, para hacerlos y para reproducirlos necesitas forzosamente un láser. Los hologramas son patrones, ¿no? Que tú grabas en una superficie y en esa superficie debe de haber una variación en su, para la redundancia, en su superficie, en cada punto, que le llamamos fase. Esa fase es lo que te va a permitir que la luz se comporte o se modifique en su camino para que te pueda generar una imagen. Entonces, sí, de hecho lo utilizas para hacerlo. ¿Cuáles son los materiales más empleados para la fabricación de láseres?
Bueno, depende la aplicación, pero de los que más son utilizados, por ejemplo, en la industria, pues tendremos el CO2, vaya, ya ni negarlo por la cantidad de energía que tienes y la longitud de onda la que necesitas. Otros son los de oxímero, los de argón, y bueno, en el laboratorio no puede faltar un helio-neón, ¿no? Por ejemplo. Y ya de ahí, pues los de semiconductor, que dependiendo la longitud de onda, pues es el tipo de material que vas a ponerle, ¿no? En la medicina, los láseres llegan solo a una determinada profundidad, dependiendo de la longitud de onda, refiriéndome a la operación de córnea. No, no. La profundidad, como tú le llamas, aquí es algo bien interesante, porque nosotros, y de hecho todos los materiales, solamente somos sensibles a una determinada longitud de onda. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, en este momento, todos en nuestras casas o en donde estemos en este momento, estamos radiados por un montón de longitudes de onda, ¿sí? Pero no las vemos. Ahora, ¿cuántas de ellas me hacen daño? Pues si no tengo ningún dolor, pues yo creo que ninguna, ¿verdad? Pero entonces viene aquí la cuestión. Hay longitudes de onda que me están atravesando, pero yo no las siento. Y tan es así es que en este momento ustedes pueden encender su teléfono o si tienen radio, enciéndelo y sintonicen una estación, la que quieran. Si ustedes escuchan ya la estación como tal, quiere decir que esa radiación está presente y los está atravesando a ustedes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues que no la sienten porque no están absorbiendo esa energía. Y lo mismo pasa con un láser. Si ustedes tienen una longitud de onda y en donde tienen un medio que lo irradian, pero ese medio no absorbe esa energía, la energía va a pasar, ¿no? Entonces hay dos formas en cómo ustedes pueden hacer que dañen un material. Una es por la concentración de campo eléctrico, ¿no? En algún punto. Es tan grande el campo eléctrico que no importa la longitud de onda, ustedes van a tener mucha energía en ese punto y entonces van a dañar. Esa es una forma. La otra es que ustedes sean, o el medio, ¿verdad?, que ustedes están utilizando, sea absorbente esa longitud de onda. Ahí no hay vuelta de hoja. Aunque sea poca la energía que está llegando, si ustedes absorben esa longitud de onda, está ahí, ¿no? Ahora, ¿en dónde podemos ver este efecto? Es sencillo. Vean en su entorno, ¿no? Identifiquen algún objeto y me dicen de qué color es. Ah, ok. Por ejemplo, yo veo un desarmador que es rojo, ¿no? Ese es el principio para hacer este tipo de dinámicas. ¿Por qué? Porque ese material, por ejemplo, absorbe toda la energía, ¿no? Toda la radiación, por lo menos del visible, ¿verdad? Pero el único color que no está absorbiendo es el rojo, porque lo está reflejando, ¿sí? Y así pasa con todo. Todos los objetos tienen un color definido. Ese color que ustedes ven es el color que refleja. Todos los demás los absorben, ¿ok? Y hay un experimento que podemos hacer en el laboratorio y lo hemos hecho. Ponemos una bolsita de nylon dentro un papel lustre, ¿no? Y nosotros irradiamos con láser y el pigmento, si coincide con la absorción del láser, se elimina y queda blanco el papel, pero no le pasa nada a la bolsa, ¿no? Entonces, el proceso de operación en medicina, pues es eso. Ahí están las dos opciones. Una es el calentamiento por aumento de campo eléctrico muy intenso y la otra es por inyección de algún colorante en donde irradian y absorbe el colorante y lo dañan, ¿no? Muy bien, doctor. Si gusta dar respuesta a una última pregunta para ya concluir el día de hoy su participación. Sí, gracias. A ver, vamos a ver. Ok. Bueno, ¿podría explicar cómo funciona el láser en la remoción de tatuajes y qué tan dañino Philip, pues eso es lo que acabo de mencionar. En sí, el tatuaje es un pigmento, ¿sí? Es un pigmento. Entonces, si tú seleccionas la longitud adecuada para que sea absorbida por ese pigmento, tu piel no le va a pasar nada. Lo único que va a dañar va a ser ese pigmento por absorción de energía, ¿sí? Entonces, a ti no te va a ocurrir nada. Ojo, no siempre se da el caso porque a veces hay que dar varias sesiones. O sea, si ustedes superan la cantidad de energía en el área por unidad de tiempo, entonces sí va a haber daño en su piel. Entonces es por sesiones, es gradualmente como se tiene que ir dando.
Y es que este problema se dio hace algunos años, no sé si recuerden, en televisión salían estos sistemas bueno, no tiene que ver con tatuajes, pero tenía que ver con depilación. Entonces, los sistemas estaban a la mano de todos. Cómprese su sistema y pues depílese, ¿no? Y entonces muchos lo hicieron, pero no seguían las instrucciones. Y entonces se sobreexponían a este tipo de radiación. Y lo que originaban, pues es que obviamente dañaban su piel, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo de este tipo de sistemas. Pues les agradezco mucho, chicos, compañeros. Espero les haya gustado la charla. Y si tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden contactar a mi correo. Estamos en el Tecnológico Zacapuaxtla y pues el laboratorio está abierto para quienes gusten ir y participar en algún experimento, inclusive de remover algún pigmento de algún material, ¿no? Muy bien, agradecemos la participación del doctor Zapata en esta conferencia de este ciclo de conferencias virtuales. Muchas gracias, doctor. También agradecemos la participación de todos los asistentes y el día de mañana tenemos otra conferencia. Ojalá que puedan acompañarnos también en este ciclo de conferencias. Pues muchas gracias a todos, sigan las recomendaciones y sigan quedándose en casa. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Mm.